Bienvenidas, cobayas curiosas, al canal donde la ciencia y el veganismo se dan la mano. Todas las dudas que hayas podido tener, desde qué es la cobalamina hasta si es un desperdicio energético comer carne, se responden aquí. Y por ahora no más, porque no he hecho más vídeos, pero llegarán. Hoy vamos a hablar de cuánta energía se necesita para producir los alimentos. Como no puede ser de otro modo, compararemos los de origen vegetal con los de origen animal. Comenzamos. Si vamos a hablar de la energía de los alimentos, lo primero es preguntarse, ¿cómo se mide esa energía? Cuando pensamos en comida, solemos hablar de calorías, pero ¿qué son exactamente estas? En términos científicos, una caloría es la energía necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado. Fácil, ¿no? Técnicamente, la unidad de energía en el sistema internacional es el julio, pero por tradición en nutrición seguimos hablando en términos de calorías. Esto viene de lejos. En el 1824, el profesor francés Nicolas Clement propuso el término de caloría en sus clases, mucho antes de que existiera el término de julio. Y cuando comenzamos a estudiar la relación entre comida y energía, el término caloría ya estaba en el vocabulario. Así que, aunque hablemos en términos de calorías o julios, en realidad estamos midiendo lo mismo: energía. ¿Nunca te has preguntado de dónde sale ese valor de calorías en la etiqueta de los productos? Para saber cuánta energía tiene nuestra comida, solo necesitamos un calorímetro. Pero, ¿cómo funciona? Un calorímetro funciona de manera bastante simple. Introduces un alimento en él, lo quemas y en función de cuánto aumenta la temperatura del agua que lo rodea, puedes calcular cuánta energía tenía ese alimento. Pero es una simplificación muy grande, porque un calorímetro no tiene intestinos ni enzimas digestivas. Tu cuerpo no es una caldera, es una máquina biológica compleja. Y aquí entra en juego un personaje clave: Wilbur Atwater, pionero de la nutrición científica. Atwater pensó, ¿y si usamos a las personas para que sean el calorímetro? Y el tío iba en serio. Construyó una cámara sellada del tamaño de una habitación donde los sujetos experimentales comían, dormían, respiraban, sudaban. Todo estaba medido al milímetro. Nada se les escapaba. Y cuando digo nada, es literalmente nada. Orina, sudor, heces, todo se analizaba. En aquella época no existían los mismos protocolos éticos que hoy en día, pero Atwater trabajaba con voluntarios que aceptaban formar parte de sus experimentos. O eso vamos a pensar. Como comentábamos antes, un calorímetro no es la manera más precisa para conocer cuánta energía te va a aportar un alimento. Por eso, hoy en día se siguen utilizando las cifras a las que llegó Atwater, de cuánta energía aportan proteínas, carbohidratos, lípidos. Y todo ello, aunque con pequeñas modificaciones, es lo que se utiliza para el cálculo de las calorías totales. Y no fue casualidad que todo esto naciera en plena revolución industrial. Los jefes de las fábricas querían obreros tan eficientes como las máquinas que estos operaban. Y Atwater veía el cuerpo humano de la misma manera, como algo que se podía medir, controlar, optimizar, para sacar el máximo rendimiento. La energía que contiene el petróleo que alimenta las máquinas y la energía que está en los alimentos que se encuentran en tu plato provienen de la misma fuente. ¿La adivinas? El sol. Las plantas son los primeros eslabones de la cadena trófica. Estas capturan la luz solar y la convierten en energía química a través de la fotosíntesis. Esta energía queda almacenada en forma de glucosa, almidón, aceites y otros compuestos que conforman a los seres vivos. Y cuando estos seres vivos quedan atrapados bajo tierra durante millones de años, se convierten en petróleo, es decir, combustible biológico que pudo existir gracias a la luz del sol. En condiciones naturales, la eficiencia de la fotosíntesis raramente supera el 5%. Es decir, de cada 100 unidades de energía solar que alcanzan a una planta, solo 5 son aprovechables por ella como tejido vegetal. El resto se pierde como calor, se refleja o simplemente no se utiliza.
Luego, esas plantas pasan a alimentar a los animales. Cuando un animal se alimenta, no toda esa energía pasa a convertirse en carne, leche o huevos. La mayor parte de la energía se gasta simplemente en mantenerlo vivo, respirar, bombear sangre, moverse, regular la temperatura. Y con nosotros pasa exactamente igual. La mayoría de las calorías que consumimos simplemente se utilizan en que el cuerpo siga funcionando, incluso durante la etapa de crecimiento. Pues bien, ¿qué es lo que sucede entonces cuando queremos utilizar a un animal para que nos aporte energía a través de la dieta? En esta gráfica vemos la eficiencia energética de distintos alimentos de origen animal. Nos indica qué porcentaje de las calorías que se le dan al ganado están luego disponibles para el consumo humano. Por ejemplo, la carne de res tiene una eficiencia energética del 2%. Es decir, por cada 100 kilocalorías que alimentan a una vaca, solo obtenemos 2 kilocalorías de carne de res. Los animales pequeños, por norma general, son más eficientes energéticamente, por eso las vacas son superadas por los cerdos y los corderos y todos estos a su vez por los pollos, que tampoco son la panacea. Si alimentas a un pollo con 100 kilocalorías, 13 serán aprovechables para consumo humano, mientras que las otras 87 se perderán simplemente en sus funciones básicas. Pero la proteína... Pues este es el gráfico de conversión proteica. Vamos, que el porcentaje de las proteínas que se utilizan para alimentar al ganado pasan a estar disponibles como producto animal. ¿Creías que iba a ser mucho mejor? La carne de vaca pasa de un 2% de eficiencia energética a un 4% de eficiencia proteica, mientras que la carne de cerdo más o menos se mantiene igual, un 8,5%. Vale, pues con el tema energético parece que está bastante claro. Simplemente salimos perdiendo al convertir producto de origen vegetal en producto de origen animal. Y si tienes algo que objetar sobre todos estos argumentos expuestos hasta ahora, déjalo en comentarios. Pero con el tema de las proteínas puede que no esté tan claro, ¿verdad? Quizá nos compensa esa pérdida cuantitativa porque ganamos en calidad. ¿Puede ser esto? ¿Es de más calidad la proteína animal que la vegetal? Teniendo en cuenta que sabemos qué queremos decir cuando decimos calidad. Bueno, esto da para otro vídeo entero, pero spoiler, no. Y aquí es donde conectamos todo con la termodinámica. Una máquina térmica ideal, imaginemos el motor de un coche, tiene un límite teórico, conocido como límite de Carnot. No se puede superar ese límite de eficiencia energética. Da igual si eres el mejor ingeniero o ingeniera del mundo. Esto se debe a la segunda ley de la termodinámica y, hasta donde sabemos, aplica a todo el universo. El propio metabolismo de los seres vivos también está limitado por la segunda ley de la termodinámica. Ningún ser vivo ni ninguna máquina puede aprovechar toda la energía que obtiene. Siempre hay pérdidas, siempre hay energía desperdiciada. Por eso, en cada nivel de la cadena trófica se pierde energía. Piensa en esto, el sol emite energía. Una planta utiliza esa energía para hacer la fotosíntesis de manera bastante ineficiente. Un herbívoro se alimenta de esa planta y pierde más energía en forma de calor, desechos, movimiento. Un carnívoro se come al herbívoro y a su vez vuelve a perder energía. Menos mal que no comemos carnívoros, ya que si criar una vaca es bastante ineficiente, crear un carnívoro sería el colmo de la ineficiencia. Y toda esta ineficiencia se traduce en uso de la tierra. Para producir, pongamos, 1000 calorías, necesitamos ocupar distintos metros cuadrados según el alimento elegido. Con la menor ocupación de tierra, se coronan claramente los alimentos de origen vegetal. El arroz no llega a necesitar ni 1 metro cuadrado, las patatas 1,2 metros cuadrados y así hasta el tomate, que necesita unos 4 metros cuadrados para devolvernos 1000 kilocalorías. La producción de huevos es la que menos tierra necesita dentro de la categoría que más tierra ocupa, que es la de alimentos de origen animal. Para la producción de queso
ya pasamos a necesitar 23 metros cuadrados y esta se dispara con la carne de res, 120 metros cuadrados. 120 metros cuadrados para 1000 kilocalorías, que no son ni la mitad de las calorías que necesitamos consumir en un día. Así que ya sabéis que responderle al típico que suelta: ¡ay, pero los veganos coméis muchas más plantas! ¿Qué pasa con las plantas? Pero es que nadie va a pensar en las plantas. Pues por lo que hemos visto en este vídeo, una persona vegana o incluso vegetariana necesita muchas menos plantas que quien consume alimentos de origen animal, porque no solo es lo que se ve en el plato de esas personas, sino todo el proceso que hay detrás para obtener ese alimento. Porque para producir el filete de vaca que acaba en ese plato, se han necesitado muchísimas plantas. ¿Os han sorprendido estos datos de eficiencia energética de los alimentos? ¿Qué opináis del uso de los recursos del planeta? ¿Creéis que estamos haciendo una buena gestión? Dejadme vuestras opiniones aquí en los comentarios. Y ya sabéis, si os gusta aprender sobre alimentación y medio ambiente y queréis ver cómo se desmontan ideas preconcebidas, suscribiros al canal. Muchas gracias por quedaros hasta aquí y nos vemos para la próxima. Nicolas Clement, no sé cómo lo pronunciáis vosotros. Lo castellanizáis, lo intentáis pronunciar en francés como buenamente podéis, en inglés o el idioma que cuadre cada vez que nombráis a alguien. Spiderman, AC/DC, ACDC. Un debate eterno. No lo voy a resolver hoy aquí.